a ser el Día Internacional del Cartero. Ahora no hay carteros, ¿cómo hacemos? O sea, todavía tenemos Hipostel, no sé si todavía se reparten cartas por ahí, pero el cartero siempre cumplió una función vital en el funcionamiento social. Si queda alguno por ahí, pues nuestro recuerdo y nuestra felicitación para él. Además va a ser el Día Internacional de los Gamers. Tenemos varios gamers. El Día Internacional de los Videojuegos. En 1893, el 29 de agosto, nace Laudelino Mejías. ¿Quién fue Laudelino Mejías? Un músico, un compositor extraordinario. Venezolano, por supuesto, trujillano, hasta donde tengo entendido. Los invitamos a escuchar su música hermosa. En 1975, el 29 de agosto, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se procede a nacionalizar la industria petrolera. Ese decreto ley, emitido ese día 29 de agosto, va a entrar en vigencia el 1 de enero del año siguiente, es decir, en 1976. Se van a cumplir entonces 49 años de la nacionalización. Y en el año 2004, Adriana Carmona se convierte en la primera venezolana que obtiene una medalla olímpica, una medalla de bronce. Lo hizo, creo que en taekwondo. Esa proeza alcanzada por Adriana Carmona. El sábado 30 va a ser el Día Internacional para recordar a las víctimas de las desapariciones forzadas. Otro flagelo gigantesco que afecta a la humanidad que no hemos podido corregir. Más adelante hablaremos un poco sobre eso. Y además va a ser la festividad de Santa Rosa de Lima. En 1821, el 30 de agosto, se decreta por ley la Constitución de la República de Colombia. En aquel momento da pie a lo que conocemos como la Gran Colombia. Ese sueño del libertador que se materializó en ese instante, pero que lamentablemente tuvo una vida muy corta, ¿no? Está pendiente. El sueño de la integración latinoamericana, el sueño de entendernos más que pelear. En 1895, María Oquendo. ¿Quién fue María Oquendo? María Oquendo fue la primera mujer venezolana en obtener un título universitario de maestra. Entonces, esa es una influencer de verdad. Imagínense toda la cantidad de mujeres que hoy en día desempeñan cargos en la docencia, responsabilidades en la docencia. De alguna manera, el esfuerzo que hizo María Oquendo en aquel instante, pues debe ser siempre tenido en cuenta y reconocido. En 1975, el 30 de agosto, posterior al decreto de nacionalización de la industria petrolera, pues se decreta la creación de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, que va a sustituir a la Corporación Venezolana de Petróleo y va a asumir en su momento las responsabilidades de gestionar la industria petrolera venezolana, convirtiéndose en alguna oportunidad en una de las empresas más eficientes del planeta, al menos en ese ámbito del petróleo. En el año 2022 fallece Mikhail Gorbachev. ¿Quién fue Mikhail Gorbachev? Mikhail Gorbachev va a pasar a la historia no solamente por haber obtenido el Premio Nobel de la Paz en el año 1990, sino que le tocó gobernar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en un momento crucial para la historia de la humanidad. Sus políticas de glasnost, de transparencia, pues de alguna manera sentaron las bases para una nueva geopolítica, un nuevo orden internacional que se fue materializando en años posteriores. El domingo 31
Se va a celebrar el Día del Obstetra y de la Mujer Embarazada, la obstetricia, esa ciencia aplicada que contribuye a que los partos, los nacimientos sean bajo las mejores condiciones posibles para el éxito tanto de la madre como de la criatura. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que se han dedicado a la obstetricia y de manera derivada a todas las madres, ¿verdad?, que de alguna forma han pasado por ahí. El Día Internacional de los Afrodescendientes también va a ser celebrado el día domingo 31. Va a ser el Día Mundial de la Solidaridad, tema vigente y pendiente. Y además va a ser el Día Nacional del Perro Mucuchíes, una variedad de perro que es propia de nuestros Andes, ¿verdad? Hay una anécdota con el Libertador y su perro Mucuchíes nevado. En 1962, el 31 de diciembre, Trinidad y Tobago logran la independencia del Reino Unido. Y es interesante recordar que en algún momento Trinidad y Tobago pertenecieron a la Capitanía General de Venezuela. Por razones de orden geopolítico que meritan pues comprensión y conocimiento, pasaron al dominio del Imperio Británico, pero en el 62 logran su independencia. Tenemos cerquita ahí, al lado de Paria. En 1990 se firma el Acuerdo de Reunificación de Alemania. Alemania que había estado dividida en dos estados, Alemania Oriental y Alemania Occidental, pues a partir del año 1990, una vez caído el muro de Berlín, las autoridades logran suscribir un acuerdo de reunificación que hace que Alemania recupere su identidad única y se convierta en uno de los países líderes en términos generales, en la economía, en la cultura. En el año 1994, el 31 de agosto, fallece Lucila Palacios. Y Lucila Palacios también debe ser recordada por ser una gran influyente. Fue en 1948 la primera venezolana elegida para un cargo de senador de la República, senadora de la República, no sé si se dice así. En ese momento estuvo acompañada por Cecilia Núñez Sucre. Ambas entonces integraron el Senado de la República cuando Venezuela tenía dos cámaras legislativas. El día lunes primero va a ser el Día Internacional de los Primates, el Día Mundial de la Dactiloscopia y el Día Mundial de la Oración por el cuidado de la creación o de la oración por el cuidado del ambiente, ¿verdad? Una fecha también interesante. En 1939, el 1 de septiembre, hay otro hecho histórico lamentable, fue el que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Alemania al territorio de Polonia. Pues se desata una guerra que va a durar hasta 1945, de una enorme violencia, de una enorme mortandad que prácticamente involucró al planeta, directa o indirectamente, que costó muchísimas vidas y que dejó muchísimas lecciones también que no hemos terminado de aprender. En el año 1990, el 1 de septiembre, fallece Arnoldo Gabaldón. ¿Y quién fue Gabaldón? Gabaldón fue otro venezolano ejemplar, ¿verdad? Esas personas que nacen de vez en cuando. Arnoldo Gabaldón fue médico, fue investigador, fue responsable de un proceso extraordinario que puso a Venezuela en el mapa mundial,
que fue el combate contra el paludismo, a través de la creación de la Dirección de Malariología, Vivienda Rural, todas las políticas de saneamiento ambiental de una porción gigantesca del territorio venezolano, insalubre, por ejemplo, a causa del paludismo, fue de alguna manera recuperada para la vida con la obra que dirigió Gabaldón, obviamente con la participación de muchísima gente, inclusive muchos amazonenses que también aportaron en ese sentido. El día martes va a ser el inicio de la Semana del Aprendizaje Digital. Voy a tener que inscribirme ahí porque yo digitalmente no funciono muy bien. En 1890, el 2 de septiembre, se funda el Banco de Venezuela. Probablemente el principal banco del país hoy, desde hace muchos años, que pasó por un proceso de privatización, de nacionalización, que hoy está en manos del Estado venezolano. En 1923 nace Ramón Valdés. ¿Quién fue Ramón Valdés? Don Ramón, el del Chavo del Ocho, ¿verdad? Un extraordinario actor, un hombre con una sensibilidad social también reconocida ampliamente y que acompañó por lo menos parte de mi niñez y juventud. No sé ustedes si ven el Chavo del Ocho, pero si no lo han hecho, pues todavía hay tiempo. En 1945, el 2 de septiembre, finaliza la Segunda Guerra Mundial. 6 años después, se rinde Japón, se declara o se produce la llamada Declaración de Potsdam, que nos va a precisar los términos de rendición de Japón, que fue el último resistente. Ya había caído Alemania, había caído Italia, pues Japón, después de las dos bombas atómicas, pues se vio forzado a rendirse también. Hay un dato interesante: el 2.5% de la población mundial en ese momento, en 1945, se reconoció como fallecida directamente a causa de la guerra. Imagínense ustedes, el 2.5%. Y el día miércoles 3 va a ser el Día Mundial de la Higiene y el Día Global de Adquisición de Talento. La Convención Internacional para la Protección de las Víctimas o de los Defensores de las Víctimas de Derechos Humanos. Para conversar sobre esto, hoy contamos con la presencia, la participación del abogado Jesús Modesto Pérez Quinto. Él es funcionario de la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Además de abogado, está en el proceso de especialización o es especialista en derechos humanos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Candela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea un poco es conversar en torno a la vigencia de este problema, ¿verdad? Un problema que dicen las propias Naciones Unidas no está presente en todos lados. No es un problema que podamos localizar en una región, en un estado determinado, sino que prácticamente se ha convertido en las últimas décadas en una práctica utilizada frecuentemente por actores políticos, por actores sociales, por actores económicos, por actores de cualquier naturaleza, que no ven la salida a los conflictos más allá de eso, de no reconocer la posibilidad del disentimiento, de que somos diferentes, somos diversos, tenemos pensamientos distintos. ¿Cómo está esa situación en Venezuela? ¿Qué información maneja la Defensoría? Bueno, desde los últimos tiempos, la Defensoría del Pueblo ha observado que ha tenido un ligero descenso por parte de las desapariciones forzadas. Sin embargo, nosotros siempre instamos a las personas que son víctimas de este delito de lesa humanidad a denunciarlo formalmente ante las instituciones competentes.
Tienen que pegar. Muy bien. Sin duda, pues, este problema no puede entenderse en el marco de estados de derecho fuertes, ¿verdad? Robustos, ¿verdad? Los estados nacionales tienen que desarrollar sus capacidades de garantizar el cumplimiento de los contenidos constitucionales. Ninguna constitución va en contra de los derechos humanos, de las legislaciones específicas. Entonces, bueno, en la medida en que ese Estado de Derecho se robustece, se fortalece, es reconocido, en esa medida pudiéramos hablar entonces de que es posible erradicar una práctica tan negativa, por darle el mejor calificativo, de desaparecer al contrario, ¿verdad? Deberemos promover otro tipo de prácticas más humanas, ¿verdad? Bueno, Que podamos resolver. Si supiera que, bueno, nuestra Constitución, en nuestro artículo 45, prohíbe de manera clara y precisa las desapariciones forzadas. Bajo ninguna circunstancia, ninguna emergencia, una declaración de emergencia, un estado de excepción, se puede aplicar ese tipo de desapariciones forzadas. Es algo muy novedoso que tiene nuestra Constitución. Sí, sin duda, yo lo he dicho, hay avances significativos en el desarrollo legislativo, digamos, de los contenidos del derecho, ¿verdad? Del reconocimiento de los derechos humanos, de tratar de resolver lo que continúan siendo vicios probablemente del funcionamiento social. Sin embargo, entre la letra y el hecho siempre hay diferencias, ¿verdad? Hay muchas denuncias sobre desapariciones forzadas. ¿Qué le recomienda la Defensoría del Pueblo a la sociedad cuando estime, cuando crea que ha sido o víctima directa e indirecta de un hecho de esta naturaleza? Bueno, cuando hay una presunta comisión de este tipo de delitos, las personas que se sientan afectadas, las víctimas, pueden acudir a la sede de la Defensoría del Pueblo, en cualquiera de las sedes delegadas estadales que se encuentran repartidas por todo el territorio venezolano. Nosotros vamos a escuchar plenamente su planteamiento y vamos a determinar si cumplen con los elementos necesarios para que se considere y se materialice este tipo de delito. Entre esos varios elementos tenemos que primero identificar si efectivamente ha sido legal o no esa desaparición forzada. La detención en todo caso, porque el hecho ocurre cuando, bueno, puede ocurrir por cualquier clase de actores, ya lo decíamos. Exactamente. Pero cuando es el Estado el que está involucrado, se produce a partir de una detención. Para que se produzca una detención debe haber un procedimiento, debe ser cumplido lo que llaman el debido proceso, sí, ¿verdad? Lo que denuncia la gente es que en ocasiones eso no ocurre. Okay. Bueno, cuando se trata de desapariciones forzadas, tienen que tener varios elementos. Entre ellos, que el Estado niegue la existencia de una privación ilegítima de libertad. También que niegue que ocurrieron esos hechos y que niegue el paradero de la persona para que se consume este tipo de delitos. Negar el paradero de la persona, es decir que, bueno, lo detuvieron pero no sabemos dónde está ni quién lo tiene. Exactamente. Pero en teoría eso es obviamente contrario a la ley, a la norma, ¿verdad? Claro, porque en este caso no solo este tipo de delitos es delito continuado, que quiere decir que además no solo afecta la libertad, sino afecta el derecho a la personalidad, que quiere decir que el Estado niega que esa persona exista o que esa persona está privada de libertad. Sí, actuaciones como esta conllevan a múltiples violaciones de múltiples derechos. Así es. No solamente a la persona, sino a los familiares, a los conocidos, a quienes
de alguna manera tienen alguna relación con la persona que puede haber sufrido Una de las experiencia secuelas más evidentes en este tipo de delitos para las víctimas es el duelo ambiguo, donde las personas sienten la tristeza de que efectivamente no está la persona, está desaparecida físicamente, pero aún así tienen como que esa esperanza de que pueda volver. Esa es una de las secuelas psicológicas que puede tener las víctimas de este tipo de delitos. Se puede hablar de desapariciones forzadas cuando, digamos, son supuestamente practicadas por entidades que no son el gobierno, por ejemplo. Cuando se trata de este tipo Un secuestro. Bueno, para contar, uno de los elementos esenciales de la desaparición forzada es de que se busque separar o se busque quitar la protección a estas personas que son capturadas, por así decirlo, por parte. No necesariamente tiene que ser un agente del Estado propiamente dicho, sino también puede ser actores que estén bajo la autorización de ellos. O sea, no necesariamente que sea un agente de seguridad. Funcionario, ¿verdad? Pero en todo caso pareciera que en unas realidades sociales donde hay distintos grupos políticos actuando, por ejemplo, en territorios como este, ¿verdad? Donde el nuestro, en Amazonas, en el interior del estado, donde en algunos lugares pues la autoridad pareciera estar en manos de otros intereses Así distintos a los del Estado, ¿verdad? Ha habido denuncias de gente en las comunidades indígenas donde sus muchachos han sido secuestrados, efectivamente. secuestrados, desaparecidos. Es que al final el delito ya debería evolucionar, ya sencillamente como ya la Convención Interamericana de Desapariciones Forzadas, ya ese concepto debería ser ampliado, porque ya no sencillamente es el Estado, sino como usted mismo bien lo mencionó, hay más actores que tienen intereses para secuestrar a personas con diferentes motivos. Uno no puede precisar o buscar una forma taxativa cuáles serían sus fines. ¿Qué pudiéramos hacer todos como sociedad, pero fundamentalmente instancias como la Defensoría del Pueblo para fortalecer la conciencia de quienes directa o indirectamente tienen que ver con estos procesos ilícitos? Bueno, por parte de la Defensoría del Pueblo, nosotros procuramos siempre llevar charlas sobre la dignidad, que es uno de los valores más preciados que tiene el ser humano, su valor. Y a la vez esa dignidad consagra tantos derechos humanos con solo mencionarlo. Y es por lo tal es que nosotros queremos es sensibilizar a todas las personas en general, distintamente sus condiciones. Mientras más se sensibilicen en este tipo de temas, más por lo menos tendremos un descenso en la práctica de estos delitos de lesa humanidad. Sí, sin duda la formación en derechos humanos, la formación en valores para construir ciudadanía, para construir paz, en función de la tolerancia, yo creo que son bien importantes. Es uno de los valores que yo considero que debería aplicarse más, que hemos perdido mucho la tolerancia. Ya las personas no son muy tolerantes. Con esta crecida de antivalores y esta sociedad multiconectada se ha perdido un poquito el valor. Han chocado muchas culturas y muchas idiosincrasias que a la vez nos hacen sentir, digamos, en estados de indefensión a veces. Te he mencionado algo que es interesante, ¿no? Lo de las tecnologías de la información y la comunicación, las redes. ¿Hay algún estudio que evidencie que uno de los impactos del uso de estas tecnologías puede estar contribuyendo a que el fenómeno de las desapariciones forzadas permanezca o, no sé, no voy a decir que crece, pero por lo menos que permanezca? Hay gente que se autosecuestra con estas redes, ¿verdad? Que se desaparece.
Eso es, bueno, estaríamos dentro de una desaparición ya tecnológica como tal, que podría ser hasta voluntaria, que se puede surgir por diferentes motivos. Quizá de tanta crecida tecnológica que tenemos, hay personas que se han sentido abrumadas por la cantidad de comentarios negativos que pueden recibir y se aísla de la sociedad a través de estas tecnologías. Sí, estamos viviendo una encrucijada muy grave, muy fuerte, ¿no? Así es. Observaban estos días ahí en las redes que un influencer francés que se sometía a la violencia de dos otros influencers y al final lo terminaron asesinando en vivo. Sumamente grave. Una cosa muy grave, ¿no? Y hay tantas expresiones de eso. Algo tenemos que hacer como sociedad para... Es algo que deberíamos abordar, sí, porque otra cosa es el derecho a la libertad de expresión. Debería tener ciertas y determinadas reglas que nos hagan entender que todos nosotros tenemos formas distintas de pensar. Sin embargo, el derecho de cada persona empieza y termina cuando empieza el otro. O sea, Así es. Yo creo que esa diferencia hay que fortalecerla, hay que hacerla entender. Más que el derecho a la libertad de expresión, debemos reivindicar un derecho a pensar, al pensamiento libre, ¿verdad? así Pensamiento no condicionado por intereses terceros, que nos permita desarrollarnos como seres humanos plenamente. Bueno, 11:55, ¿algún último mensaje que quiera compartir con nosotros? Bueno, nosotros en la Defensoría del Pueblo, prestos a recibir a todas las personas que quieran recibir alguna orientación, una asesoría en materia de derechos humanos, o se sienten alguna inquietud, estamos prestos allá en la Defensoría del Pueblo, ubicada en Andrés Eloy Blanco. Puedes dar el teléfono de la Defensoría para que la gente lo tenga pendiente. El número de la Defensoría del Pueblo es 0248-521-3114. Está totalmente disponible en horarios de las 8 de la mañana hasta las 4:30. Y también tenemos el número nacional, que es el 08000 Pueblo, quien se atiende de manera permanente a toda la sociedad venezolana. Muy bien, agradecido entonces con su presencia en el programa. Está Muchas gracias por la invitación. siempre disponible para cualquier información que quieran hacerle llegar a la comunidad. El programa está a la orden. Muchas gracias por la Agradecido con invitación. su presencia. Bien, 11:56, vamos a cerrar el programa con nuestras frases para la reflexión. Tengo varias, vamos a tratar de sintetizarlas aquí. La primera es atribuida al Papa Francisco. Dice: espiritualidad, generosidad, solidaridad, perseverancia, fraternidad, alegría son valores que encuentran sus raíces más profundas en la fe cristiana.